corresponde a nuestro PGC. Nos toca ver hoy día el tema que es el número 10, que específicamente solo es la concepción y la estructura de las medidas cautelares. Por favor, no es un tema largo, lo han debido ver en la plataforma, ya está adherido ahí, pero es un tema que necesitamos aprendérnoslo, porque más allá de que conozcamos qué es una medida cautelar, que ya sabemos que es una restricción a un derecho fundamental temporalmente, esta medida cautelar vamos a usarla nosotros cuando ya ejerzan su profesión o cuando vayan a hacer prácticas, algo la van a vivir todos los días si es que van a estar trabajando en el sistema penal o en tribunales penales, ya sea como abogados, fiscalías, jueces, pasantes, secretarios. De alguna u otra forma siempre lo van a usar y siempre les va a servir para el día a día de todos los días de su práctica. ¿Ya? Ya. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme si se ve mi pantalla. Ante todo, les pido una disculpa. Estoy un poco desalineado. Acabo de salir de una audiencia, pero hacemos lo que podemos. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, doctor, se ve. Gracias, gracias. Ahora sí. Gracias, Miguel. Nos toca ver específicamente lo que es las medidas cautelares. Y específicamente el tema yo lo he llevado más que la doctrina propiamente, lo he llevado más a la práctica, a la jurisprudencia, a lo que nos dice la doctrina, pero enfocado en la realidad. Porque ustedes han visto nuestro PGC que nos dice las medidas cautelares, pero en específico, y se han hecho una transcripción en cuanto a, eso no entiendo por qué, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. A la ley 007 del 18 de mayo del 2010. Antecitos, y para entrar al tema tengo que explicarles esta ley, porque esta ley específicamente es una ley que va a modificar el sistema normativo penal, pero en específico nuestro procedimiento penal en cuanto a la aplicación de medidas cautelares, por así decir, y el respeto de los derechos fundamentales de la víctima y del imputado o de toda persona sometida a un proceso penal. ¿A qué me refiero? Porque es importante que conozcamos esta ley 007, que no está, que muchos seguramente la van a conocer, o si abren su código van a poder ver que la conocen muchos como la ley modificatoria del procedimiento, ¿ya? Pero esta ley incluso ya ha sufrido variaciones durante el transcurso del tiempo. La primera variación que ha sufrido ha sucedido en 2014. La segunda variación que ha sufrido, y una variación muy importante y muy significativa, es la modificación de la ley 1173 y 1226, que han modificado la forma procesal de las medidas cautelares. Es correcto que veamos esta ley y ustedes van a ver en el código, incluso siguen manifestando modificada por la ley 007 del 18 de mayo, en ciertas partes de artículos, ¿no? Pero en específico, más en la aplicación se ha modificado en cuanto a la aplicación, a la practicidad de las medidas cautelares, ¿ya? Estas medidas cautelares antes entendidas como, por así decirlo, en un sistema inquisitivo que se desconocía y el que tenía que probar su inocencia era la persona sometida a un proceso, la sindicada o en este caso la persona a quien se le subsumía una conducta criminal, hecho que en las normas internacionales y en el bloque de constitucionalidad desde la modificación de nuestra constitución política del Estado del año 2009 no permite. ¿Por qué? Porque en el artículo 116 de nuestra Constitución Política señala claramente que la presunción de inocencia no es una simple alusión,
sino es un acto y un objeto propio de un derecho que no puede ser interrumpido a menos que exista una sentencia condenatoria, pero con la calidad de ejecutoriada, perdón. Es decir, que haya adquirido valor de cosa juzgada. Recién ahí, por un determinado tiempo, le vamos a prohibir la libertad, la locomoción y lo vamos a encerrar a esta persona o le vamos a hacer cumplir una determinada pena, porque ya hemos encontrado que no es inocente. Hemos encontrado los elementos constitutivos de la antijuricidad, ¿verdad? La antijuricidad es que vulnere, vaya en contra de la ley en palabras, en propias palabras dichas, ¿ya? Estoy alistando por si acaso el tema con lo que yo estoy tratando de dar he dado en el diplomado para pasárselos a ustedes en un PDF. Los videos me los está cortando el ingeniero de sistemas para poder pasárselos y no sea muy pesado, porque si no, ni por correo ni por Drive voy a poder pasárselos las grabaciones de las audiencias. En específico, ustedes van a ver esta ley, se las voy a pasar también al terminar la clase, ha modificado todos los artículos que ustedes ven, desde garantías constitucionales hasta formas procedimentales en el sentido de la aplicación de una medida restrictiva y forma en la que se van a determinar, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 300 nos ha dado el señalamiento que, por ejemplo, para determinar una medida cautelar, tiene que existir una resolución fundamentada. Esta resolución fundamentada debe obedecer a criterios propios de los hechos por los cuales se le está inculpando a una persona para determinar si estos hechos o estas situaciones por las cuales se lo está inculpando generan una convicción presunta de un determinado comportamiento criminal. Ya. Asimismo, se han modificado diferentes artículos en cuanto a la revisibilidad de las resoluciones y a la forma en la cual puedan ser dictadas. Se ha manejado en esta ley la posibilidad de que un juez pueda equivocarse en una determinada situación jurídica que pueda afectar el derecho de alguna de las partes, no solo del imputado, ¿verdad? Ha modificado la calidad y la cosa en cómo van a ser competentes y van a tener el conocimiento para determinados procesos. Esta ley nos ha dado modificaciones, obviamente, a los riesgos procesales, pero uno de los aspectos más importantes es que, por ejemplo, no hay medida cautelar personal, es decir, detención preventiva, en delitos de acción privada, que ya lo vamos a ir viendo con calma, ¿ya? Pero específicamente puede haber una medida restrictiva, qué sé yo, arraigo, anotaciones preventivas, que venga a firmar al libro todos los días. Ha cambiado, por así decirlo, nuestro sistema inquisitivo a un sistema garantista acusatorio. Ha dicho, momento, nosotros nos estamos equivocando y estamos hacinando nuestras cárceles de personas probablemente autoras, que todavía no están siendo procesadas, donde no teníamos un plazo prudente específicamente para la detención preventiva. Sí teníamos un plazo para el proceso, pero lo metíamos a la cárcel y le decíamos que él nos pruebe su inocencia. ¿Cómo podíamos tener un sistema penal en el que lo metamos a la cárcel al que le estamos pidiendo que nos pruebe su inocencia? Si está en la cárcel, ¿cómo? Evidentemente tiene su defensa, sus abogados, familiares, todo lo que podamos decir, pero recuerden que el delito es impituo personal. Le afecta a él y va a afectar a eso. Entonces, el devenir de la investigación, propiamente, le correspondía a probar su inocencia al imputado. Porque una persona no puede otorgar un poder para que lo represente como imputado o a una persona imputada, solamente en delitos de acción privada, dependiendo del tipo de delito. ¿Por qué? Porque es entregar el poder a otra persona y decirle, te vas a ser responsable de todos los actos investigativos y vas a asumir como imputado. No. Entonces era un poco contradictorio, si se dan cuenta. ¿Ya? Esta ley, para que ustedes la vayan conociendo,
para conocimiento de ustedes, porque esta ley ya ha sido modificada por la 1173. Nos ha dado también una luz específicamente a la presentación espontánea. Vamos a ver, está en nuestro tema. ¿Por qué? Porque le ha dado la posibilidad a las personas inculpadas o a las personas procesadas, indicadas, de poder presentarse ante la autoridad pidiendo su declaración o poniendo en conocimiento los hechos que consideren contradictorios dentro de esta investigación. Eso nos dice el artículo 223 del Código Procesal Penal. El fiscal en este caso tiene que tomar conocimiento y pronunciarse sobre esta presentación espontánea. Se supone, y la doctrina nos ha dicho que la presentación espontánea es una participación activa en el proceso. Nos está diciendo que el imputado está participando, está colaborando. Pero el artículo también es claro, porque dice que no, por sí sola, la presentación espontánea no desvirtúa. Pero tenemos la posibilidad, cuando presentamos a hacer, uy, me han dicho que me están imputando, a veces las víctimas, ahora sí te has fregado, te estoy denunciando, aquí está tu situación, aquí está esto, aquí está esto. Ya toman conocimiento, y ahí yo puedo presentar todas las pruebas para que no concurra en mi audiencia de medidas cautelares los peligros procesales. Un principio de oportunidad, de economía procesal. ¿Por qué? Porque el fiscal, en vez de decir no tiene domicilio, va a decir, cuando se ha presentado espontáneamente, me ha presentado su domicilio, su trabajo, su familia, todo. ¿Ya? Ha modificado la forma en la que una persona va a ser aprendida por la fiscalía y así también los requisitos para que la misma funcione y tenga una eficacia jurídica. ¿Por qué? Porque le ha dicho bien claro al fiscal que tiene la posibilidad de aprender a una persona, pero bajo resolución fundamentada, que demuestre y que se evidencie que hay peligros efectivos para que pueda ocultarse, obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los previstos del Código Penal, delitos de aprehensión, delitos de carácter privado. La persona aprendida va a ir ante el juez y el juez le va a decir al fiscal, mostrame tu resolución de aprehensión motivada, fundamentada, que le has notificado al que lo estás aprendiendo para que él no nos accione en libertad. Porque si no está fundamentado, no dice no me ha demostrado domicilio u otra cosa, o lo hemos aprendido flagrantemente, no vamos a poder justificar una detención preventiva. ¿Ya? No me quiero adelantar porque esto es mucho de los temas. En síntesis, esta ley nos ha efectivizado los peligros procesales, los riesgos procesales, y en específico ustedes van a tener conocimiento que en esta ley de modificación al sistema penal se han adherido requisitos, improcedencias y formas incluso de oficio de revisibilidad de las decisiones de las autoridades. Nos ha dicho que para que exista una detención preventiva tienen que cumplirse elementos constitutivos que sean demostrados en audiencia. La existencia de elementos de convicción suficientes para demostrar que es autor o partícipe del hecho punible. La existencia de elementos suficientes para sostener que es con probabilidad. Aquí no está diciendo es probable. Y dos, la existencia de elementos suficientes que no se va a someter al proceso, se va a dar a la fuga y va a obstaculizar la verdad. En esas épocas, antes de esta modificación, era fácil tener acceso a los cuadernos, los abogados se lo podían sacar, podían destruir pruebas y había todo un problema en reposición de expedientes, cuadernos de control. Y es ahí que, por ejemplo, la ley 1173 nos ha adherido un punto al 233, el 3, que no está aquí porque esta es la ley. Y nos ha dicho que esta detención preventiva, para que ocurra, tiene que ser por un tiempo determinado. Y este tiempo obedece al plazo de la etapa preparatoria. Puede ser desde, 15 días hasta 90 días, siempre y cuando se justifique la necesidad de poder ampliar
la temporalidad de esta detención preventiva. Ahorita vamos a ver riesgos, ¿ya? Esta ley la ha vuelto más garantista para las personas sometidas a un proceso. Muchas veces se han visto muy complicadas las partes en el sentido en el que teníamos que probar la culpabilidad de quien estamos acusando. Entonces a la víctima le pedimos hasta ahora, le pedimos a la víctima que participe, que nos diga cómo ha ocurrido el hecho, cuándo ha ocurrido el hecho, que ella demuestre las pruebas y todas las situaciones por las cuales hay una necesidad de una aplicación de la medida cautelar. Ahora bien, habiendo detallado un poquito lo que es la ley 007, nos vamos a pasar a nuestro tema propiamente, ¿ya? Las medidas cautelares, como ustedes ya tienen conocimiento, hemos hablado un poquito en el tema 8. Son específicamente instrumentos, mecanismos, solo procesales, y que tienen una característica indispensable que es jurisdiccional. Solamente la autoridad con competencia y jurisdicción puede imponer una medida cautelar de carácter personal o carácter real, con la finalidad, en este caso, de asegurar la presencia del imputado o la reparación del daño causado. ¿Ya? Ahora, para que exista una medida cautelar, tenemos que considerar 3 presupuestos, pero en específico 2 presupuestos principales, que son el Famus Boni Iuris y el Periculum in Mora. Ustedes van a escuchar mucho esto cuando vayan a audiencias o practiquen, o si ustedes mismos en nuestro simulacro lo van a tratar de hablar. No específicamente se habla de presupuestos si no vamos a hablar de una aplicación de una medida cautelar. La doctrina los llama presupuestos porque específicamente tienen que cumplirse estos dos presupuestos para la aplicación. Que en específico, el Famus Bonus Iuris se trata del derecho, de la aplicación del derecho. ¿Tenemos nuestra norma? La tenemos. Nuestro Código Penal y nuestro Código de Procedimiento Penal. Y el riesgo asociado durante el tiempo. Existe un peligro en la tramitación del proceso. Este peligro puede ser de diferentes modalidades, sería la fuga, obstaculice, no se presenta el proceso, demore la tramitación del mismo, y es el que se llama periculum in mora. Pero otra característica que ya el sui generis de la sociedad y de nuestra jurisprudencia nos ha enseñado es que para que exista también una medida cautelar debe estar acorde a una resolución judicial. Estos estos presupuestos están desde que ha existido el proceso penal, más allá de los sistemas que hayamos podido conocer. Los vamos a empezar a conocer ahorita. Lo que les decía, el Famus Boni Iuris consiste en la participación, en la situación en la que podemos configurar el hecho en una forma determinada del nombre, del delito. Non iuris, no se van a olvidar. Que específicamente para configurar el acto propio del derecho o la apariencia, necesitamos una imputación. Hemos visto tipos de imputación. Esta imputación puede ser genérica o puede ser imputación formal. La imputación genérica se puede transmitir a través de la querella o la denuncia, por instancia de parte, que le estoy imputando un delito a otra persona que yo haya considerado que me ha vulnerado. No tenemos ese requisito, no podemos determinar el derecho propiamente, porque no tenemos un elemento constitutivo que nos pueda configurar el delito, porque ustedes ya conocen los elementos del delito. Por eso las imputaciones, ustedes han visto, preliminarmente nos requiere que en una imputación formal esté el nombre de la víctima o del imputado. No hay un orden específico. Nos están diciendo el que en esos datos generales.
Pero en los datos generales nos ponen, tiene domicilio, no consigna. Tiene abogado defensor de oficio para respetar derechos, ¿no? Para que no digan, cuidado, digan que después no le he dejado ejercer defensa. Está su nombre, está todo transcrito. Despuésito de eso, la constitución y la configuración se llama narrativa de los hechos, ¿verdad? En fecha tantos, en el lugar tantos, por acción directa tantos, a denuncia por querella de la parte víctima. Van a narrar hechos concretos y específicos que tengan relevancia que digan en el hecho. Pero además de eso, tenemos que tener el hecho en el que reviste los caracteres del delito. Perfecto. Ya le he narrado los hechos. Estos hechos se subsumen en la conducta criminal del delito de estafa, feminicidio, robo agravado, cualquier delito, ¿verdad? Y por estos delitos, habiéndole dicho que tiene estos hechos, este derecho, y no tiene estos lugares donde yo lo pueda encontrar y existen estos riesgos, voy a pedir una detención preventiva o una medida cautelar, dependiendo los hechos y el derecho ejecucionario. Diferente al periculum in mora. La doctrina lo ha tenido más en conocimiento en cuanto a una responsabilidad patrimonial. Pero también nuestra jurisprudencia nos señala y nos dice que mientras existe y subsiste una investigación en contra de una persona, existe y va a existir el riesgo de que no asuma su responsabilidad y de que haya un peligro para la tramitación del procedimiento, porque no nos va a dejar hacer lo que nos dice la ley. No viene, lo citamos, no se presenta, no tiene abogado, presenta memoriales diciendo y haciendo cualquier cosa. Entonces estamos dentro de un periculum. Los jueces hoy en día, y eso es algo que no sé por qué está sucediendo, se han olvidado de estos dos. Cuando uno va a audiencia y les dice, tenemos que ver los presupuestos de la medida cautelar, el famoso bonus iuris y el periculum in mora, los jueces se molestan y dicen, doctor, no estamos en clases de universidad para que usted, esos principios ya son conocidos por la autoridad, pero muchas autoridades evaden porque presentan incidentes de imputación formal, de nulidad de imputación formal, falta de acción, pero no tomamos en cuenta estos elementos, que mínimamente la doctrina nos ha dicho que los elementos constitutivos de la provisionalidad de una imputación formal no siempre pueden, por más que tengan una apariencia de nulidad, no pueden ser declarados nulos siempre y cuando exista una responsabilidad. Pero hoy parece que lo dijeran de memoria, o parece que ya estuvieran leyendo no sé, código y lo repiten y se olvidan. Y es algo que está trayendo muchas consecuencias, por lo menos en la práctica procesal hoy, porque las partes se sienten agraviadas y apelan. El juez no ha considerado esto, constitutivos en el famoso bono iuris y en el periculum in mora. Tiene que hacer la sala penal una explicación completa y revocan muchas veces porque dicen evidente, no ha considerado que este hecho está determinando una posible responsabilidad. No lo estamos metiendo a la cárcel, tal vez está con medida sustitutiva, pero esta responsabilidad debe ser probada o no por el Ministerio Público. Mientras tanto que siga el proceso, no lo estamos culpando, no le estamos dañando su imagen, su honra, nada, ¿no? No sé por qué muchos jueces incluso ya no tocan principios procesales que deberían ser tocados. Uno de ellos, ustedes han debido conocer el intercriminis, que es el camino al delito. Otro que es la fruta del árbol podrido, que uno les trata de explicar y los jueces se molestan. Dicen, doctor, esto no es sala de universidad para que usted esté explicando eso. La autoridad ya conoce la teoría, pero la teoría, cuando uno habla de estos dos famos y el periculum, las tiene que adecuar al proceso que están llevando ustedes. No solamente decir constituye lo que está acá, ¿no?
se ha constituido por la participación en el delito de feminicidio y como elemento se ha generado la imputación formal y asimismo el película, ¿no? Pero no sé, por eso les digo, no sé si las autoridades hoy en día o no conocen o simplemente quieren hacer una tramitación rápida, evadiendo sus responsabilidades. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ha entrado alguien? ¿Ha entrado nadie? Claro. Hola. ¿Sí? Víctor, ¿querías decir algo? No, todo claro. Ah, ya. Sí. No te preocupes. Todo claro, ¿no? Voy a tener que preguntar uno por uno. ¿Ya? Por favor, no se olviden. Es bien importante. Y yo cuando escucho por lo menos a otros abogados hablar de esto, no es que me alegro, ¿no? Pero me da gusto porque ya sabemos que estamos peleando con alguien que tiene doctrina, tiene conocimiento. Y si buscamos pura jurisprudencia de esto, las vamos a encontrar. Es interesante pelear con alguien o discutir en un proceso con alguien cuando te está tramitando no solo lo que te dice el código, sino que está hablando de principios constitutivos, presupuestos formales. Doctor, perdón, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Una consulta. En respecto a lo que es la evaluación que se va a hacer para determinar que exista alguna circunstancia, algo que indique de que el imputado no se va a presentar o no va a someterse dentro de lo que es la investigación. ¿Cómo se hace esta evaluación? Porque yo sabía que también se tomaba en cuenta la actitud que iba a adoptar el imputado. ¿Quién hace esa evaluación? Ya. Muy interesante tu pregunta y muy buena. El Ministerio Público, al momento de imputar, porque hasta ese momento no corren los riesgos procesales, por así decirlo, el momento en el que presenta la imputación tiene que fundamentar la aplicación de una medida cautelar personal o, en su caso, real. ¿Ya? La 1173 ha delimitado la aplicación de medidas cautelares. En específico, había la medida cautelar, por así decirla, y la medida sustitutiva como tal. ¿Ya? En este punto, Vivian, el Ministerio Público presenta a la autoridad de control jurisdiccional, quien tiene el poder ordenador y la facultad de poder interrumpir momentáneamente o temporalmente algún derecho fundamental, en específico tal vez la locomoción o la libertad. Es por eso que el momento en el que cuando van a declarar las personas, por ejemplo, imputadas en el mínimo presupuesto para poder generar una convicción en un representante del Ministerio Público, es que vayan con sus carnets de identidad. Por eso las citaciones dicen portando su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque en la cédula de identidad tenemos nuestros datos generales. ¿Y qué pasa si por ejemplo, y esto ya solamente te lo comento de una forma ya más práctica? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo doy en mi carnet de estado un domicilio y en mi declaración le digo que vivo en otro lado? Ahí, por ejemplo, y van a ver que hay un riesgo de fuga, porque dicen no sabemos cuál es el domicilio, porque el que me ha dicho en su declaración no es el que está en su carnet de identidad. Perfecto. Ahí ya tienen un riesgo, porque dicen no sé dónde lo voy a encontrar, no es decir que no tiene domicilio. No sé dónde lo voy a encontrar, si en el que dice su carnet o en el que dice en el que dice viva voz. Por ejemplo, para ustedes generar una denuncia, y es lo que yo siempre hago para tratar de fundamentar una medida cautelar y después que una autoridad no nos rechace, presento una denuncia o una querella y pido requerimientos fiscales al CEGIP para que nos dé su tarjeta prontuaria y al CERESI para que nos dé el último domicilio asentado en el padrón electoral. Siempre y generalmente varían ambos domicilios, porque en el del carnet siempre está un domicilio y no lo hemos cambiado, por así decirlo. Y en el del padrón electoral está donde nos hemos ido a vivir. ¿Por qué? Porque no quiero caminar donde yo vivía anteriormente. Entonces, ese, por ejemplo, ahí hay un riesgo de dónde pueda ser habido.
Y la doctrina y el Código Procesal de Procedimiento Penal nos ha dicho que cuando no tengamos la certeza de eso, taxativamente se tiene que el imputado va a estar con probabilidad, se va a dar a la fuga o en su defecto va a permanecer oculto para que no pueda ser notificado. ¿Por qué? Porque a partir de las notificaciones con los actuados procesales, Vivian, empiezan a correr los plazos. ¿Ya? Me notifican, entonces puede que yo me esté ocultando para tratar de no hacer correr los plazos o interrumpir el proceso, ¿no? Y en ese momento, una autoridad, que en este caso es un juez, va a tomar en consideración las pruebas presentadas por el Ministerio Público y en audiencia de imputación formal, el imputado tiene la posibilidad también de desvirtuar estos riesgos. Va a ser una contrastación de la prueba. Va a decir, esta prueba es de una institución idónea, es una fotocopia simple, esta prueba es más contradictoria de lo que dice el imputado. El juez va a evaluar prueba por prueba, es su obligación hacer una fundamentación motivada de la resolución. Y ahí viene lo que tú dices, la persona que tiene la decisión y el carácter de poder aplicar esta medida cautelar es el juez, a través de lo que las partes le damos, porque él no va a poder hacer una abstracción de lo que no ha sucedido en la audiencia. Si el Ministerio Público no le ha pedido detención preventiva sin pruebas, no puede aplicar. Tiene que hacer lo que dice la ley. Las partes me han probado, el Ministerio Público me ha presentado prueba pertinente, no, entonces corresponde a la medida de gravosa. El imputado me ha presentado prueba, por ejemplo, para contratos de trabajo, para para enervar el riesgo de trabajo, muchos presentan simplemente un certificado de trabajo. El señor tanto trabaja en la empresa tanto, ya. Pero los jueces tienen, y la mayoría de los jueces no toman en cuenta. Dicen, perfecto, si tú trabajas en esta empresa, adjuntame su matrícula de comercio, su NIT, su licencia de funcionamiento, sus ROE, si tiene la capacidad de poder contratar a personas, adjuntame, a muchas veces le piden, adjuntame las últimas 3 declaraciones impositivas para ver si está cumpliendo ante la norma y no sé, y que adjuntame el contrato visado por el Ministerio de Trabajo, ¿te das cuenta? Y el juez ahí les está diciendo qué es lo que tienen que hacer para desvirtuar ese riesgo. Mientras tanto, no hagas esto, los jueces, va a seguir latente este riesgo, hasta que me demuestres todo lo que te he dicho. A partir de la creación del riesgo efectivo, del peligro de fuga, Vivian, la policía ha adoptado una área destinada que se llama registro de los hechos, ¿no? Uno pide la verificación domiciliaria mediante requerimiento fiscal. Uno puede presentarlo con contrato de alquiler, folio, facturas, es inquilino, cualquier cosa. Y va un policía y saca fotos. Aquí vive, está detenido, o está procesado, o es ocupante, es inquilino, es propietario. Y la doctrina ya nos ha dicho que el certificado de registro domiciliario por la policía es un mecanismo idóneo para demostrar que una persona tenga domicilio, por más que su carnet diga otro domicilio, su CGT diga otro domicilio y su CERES diga otro domicilio, porque va a decir, nos está diciendo una autoridad que es la policía. Y eso ya va a depender a mucho criterio de los jueces. Pero en este caso, ese es el que va a tomar una evaluación específicamente de las pruebas, ¿ya? Cuando hagamos el simulacro, ahí vamos a ver a nuestros jueces, ¿ya? Vamos a ver porque el Ariel no va a estar en clases y vamos a ver quién va a tomar su lugar. Nuestros jueces van a hacer eso, ¿no? La fiscalía nos ha presentado prueba tanto. Vamos a hacer una suposición, ¿no? Porque no les voy a hacer fabricar pruebas a ustedes. Ha presentado prueba y el juez nos dirá corresponde riesgo esto, riesgo esto, riesgo esto. No lo quiero perfecto, pero ustedes van a poder ver eso. Voy a tratar de pasarles audios de audiencia de medidas cautelares reales para que ustedes puedan escuchar cómo hablan los fiscales y los jueces. Voy a buscar mis audios, ya no me han permitido grabar, pero lo voy a tratar de encontrar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o está usted confundido más, Vivian? No, doctor, está más claro. Y doctor, esto lo tiene que ver el juez, que era juez instructor de
en lo penal cautelar, si no me equivoco. Sí, juez de instrucción. Les dicen juez instructor penal, juez de instrucción penal cautelar o juez cautelar de instrucción penal. El denominativo varía, pero es de instrucción. Y a veces, muchas veces, los jueces que están de turno, a veces puede ser un juez de sentencia y los remiten al juez, porque lo han encontrado, está aprendido y por ahí fin de semana y el fin de semana no trabajan en los juzgados, ¿no? Se queda uno o dos juzgados de turno, dependiendo cuál, pero ya hay modalidades de instrucción, uno de turno, de sentencia, uno de turno y tribunal de sentencia otro turno, ¿no? Así, lo ven los de instrucción preliminarmente porque a ellos se los ha denominado jueces garantistas. Por así decirlo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro. Y otro presupuesto, para que ustedes conozcan, es que tiene que haber una resolución judicial. Esta resolución judicial debe estar debidamente fundada y motivada en lo que nos dice la norma. Es lo que nos preguntaba Vivian. ¿Quién aplica? ¿Cómo aplica? ¿Y para qué aplica? Un juez nos tiene que decir, corresponde el riesgo procesal del artículo 234, numeral 1 en su vertiente domicilio. No nos ha aprobado esto. En cambio, la Fiscalía nos ha presentado esto. Va a ser una evaluación fundamental y motivada de los motivos que han llevado a la adopción de esta resolución judicial. ¿Para qué? Para que esta resolución tenga, por más que a las partes les genere una controversia y no les guste, pero tengan conocimiento absoluto de que se ha obrado en derecho, se ha obrado en el orden legal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si alguna de las partes cree que no ha fundamentado en específico o las pruebas no son como el juez ha considerado, el recurso de apelación es incluso previsible en audiencia. Señor juez, contra su resolución voy a interponer recurso de apelación. Perfecto. Pero antes del recurso de apelación, nuestra ley en el artículo 125 del Código de Procedimiento Penal prevé la complementación, la enmienda y la explicación. En eso van a ser siempre claros, porque los jueces de cito se agarran. Ya, vistos, en la vía de complementación y enmienda, la parte no me ha dicho si voy a explicar, voy a complementar, voy a enmendar. Ahí nosotros le decimos, en la vía de la explicación, el artículo 125, solicito a su autoridad si la prueba presentada es pertinente o no es pertinente. La autoridad dirá, ya he respondido eso, o dirá, o en complementación, su autoridad no ha valorado esto. Y en la enmienda, ¿no? Se le solicita que enmiende porque el artículo tanto dice esto y prohíbe, por ejemplo, esto. Y la autoridad dirá, visto, de la complementación y enmienda, si se da cuenta de su error, dice, perfecto, complementamos, enmendamos o explicamos. Si dicen, no, perfecto, se ha explicado como corresponde, no ha lugar a la complementación y enmienda, hago recurso de apelación restringida. 251, se van a anotar. Bueno, están grabadas las clases, ¿no? Y cómo no se puede. Dime. Perdón, doctor, una consulta. En el caso de flagrancia, digamos que nosotros vamos a solicitar una audiencia para la cesación de la detención preventiva. El juez de instrucción penal tendría que solicitar algún requerimiento, algún informe de la fiscalía, creo que si no me equivoco es la división de unidad de flagrancia o algo así. ¿Tendría que solicitar ese requerimiento? ¿Para la cesación? Sí, para nosotros estamos solicitando una audiencia para la cesación de la detención preventiva. La persona ha sido aprendida cuando estaba en flagrancia. El juez tendría que solicitar al fiscal de materia, si no me equivoco, de la unidad de flagrancia, No. un requerimiento, un informe o... No, porque la flagrancia solamente nos está activando el 233.1. Los suficientes elementos de que es autor, ¿no? Pero eso no significa que puede que haya un proceso inmediato, pero ese proceso inmediato también va a resultar de una situación porque tengo una imputación formal por un delito de flagrancia por la 1008, ¿ya? Ahora también, Vivian, todo va a depender del tipo de delito.
Generalmente los jueces no tienen la facultad de investigar. Si la unidad, en este caso de conocimiento de unidad de delitos flagrantes del Ministerio Público, remite informe, eso ya es a solicitud del fiscal a cargo de la dirección de la investigación. El juez de oficio no puede pedir. Le dirá al fiscal en audiencia o en su defecto, le dirá, perfecto, nos están solicitando cesación a la detención preventiva, pero dependiendo por qué argumento nos están pidiendo cesación a la detención preventiva. Porque si tú revisas, el 239 tiene diferentes elementos para pedir la cesación a la detención preventiva. Todo depende. Si pedimos por elementos nuevos, ahí no tendríamos por qué pedir un informe de la flagrancia, porque se supone que la imputación formal se ha remitido ante juez de control jurisdiccional, o en este caso al juez de turno, con proceso inmediato por delito de flagrancia, ¿no? Pero opera la cesación a la detención preventiva, porque la medida cautelar es excepcional, no es una regla, en este entendido, ¿no? El juez no podría, él de oficio, pedir un informe que pueda tomarse en cuenta como un hecho investigativo, que haya sido conocimiento en la imputación. Si la imputación formal está con delito flagrante, y ya todo depende cómo fundamenta su resolución el fiscal, porque puede que digan, puede que no haya dicho flagrancia, ¿no? Tal vez ahí el juez o la víctima puede pedir que se oficie al, al fiscal del distrito para que por intermedio del fiscal del distrito se nos informe si el delito ha sido cometido en flagrancia o no, acción directa o algún otro tipo de situación, pero informe como tal no así. Por lo menos yo no he visto esa situación, ¿no? Por lo menos en el tema de delitos de flagrancia. Cesación a la detención preventiva, ¿en qué artículo? ¿En qué numeral vive? Hola, Vivian, ¿estás ahí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? Hola. Sí, doctor, se lo Ay, escucha. ay, ay, ay. Sí, doc. Perdón. Perdón, doctor, tenía problemas con mi audio. No te preocupes. ¿Has conocido bueno, esta cesación o algo en qué tipo de numeral, por si acaso? Porque me interesa mucho tu pregunta. Si no me equivoco, era la ley 1970 para la cesación de la detención preventiva, pero no me acuerdo el artículo. Te lo voy a averiguar, ¿ya? Porque me ha interesado eso de la sección del Ministerio Público. Y el jueves voy a tratarte de dar una respuesta más concreta en específico. Si es que el Ministerio Público tiene esa facultad, porque me has generado una duda y es algo que lo vamos a absolver. Más bien, muchas gracias por tu pregunta. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Duda. Ya. Doctor, Eso, Marco, ¿cómo estás? gracias a Dios, bien, doctor. Es una relación, a ver, cuando estamos hablando o tocando el punto de riesgos procesales, ¿sí? Ajá. Justamente estamos hablando del peligro de fuga, y ese peligro de fuga está acentuado en el principal factor de demostración de domicilio, ¿verdad? Ahora, con las modificaciones que se dieron a la ley que Ajá. anteriormente nos explicó usted, la parte que me llama la atención, y eso quisiera que me aclare, en la presentación espontánea ante la Ya. autoridad, ¿sí? Considero que desde mi punto de vista, eso sería una atenuante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el imputado está demostrando que es parte del proceso que se va a llevar a cabo. Pero, ¿en qué momento se tiene que dar esa presentación espontánea? Ya.
Específicamente, Marco, la presentación espontánea es una institución jurídica prevista como un beneficio específicamente para una persona sometida a un proceso. Ya. Este beneficio procesal, Marco, no presume por ejemplo, que el imputado no tenga riesgos procesales, pero generalmente se toma de muy buena forma, en el sentido en el que, por ejemplo, el fiscal va a decir ha colaborado y está colaborando con la investigación, se ha presentado espontáneamente y me ha adjuntado estos documentos. Y específicamente es lo que tú dices, generalmente es no como un atenuante, por así decirlo, pero se toma como una buena fe de la persona sometida a un proceso en presentarse y en colaborar con la autoridad. Porque generalmente los riesgos procesales nos dicen que tiene que colaborar con la presente investigación. Y ahí va. Tú me dices en qué tiempo. Se tiene que presentar antes de la imputación formal. ¿Por qué? Porque si sucede una imputación formal, ponte el caso en el que lo han citado y no se ha presentado y no han podido ejecutar el mandamiento de apremio, se va a hacer la solicitud de la imputación formal para que se lo notifique por edicto o en su defecto por cedulón y se proceda con su rebeldía. Va a continuar el proceso, ¿verdad? Y a partir de ahí ya no se va a poder presentar espontáneamente, se va a presentar y tiene que purgar rebeldía, que esa ya es otra modalidad en el proceso penal. Pero es cierto lo que tú nos dices, Marco. Es un beneficio y los fiscales lo toman de buena manera cuando una persona se presenta. Me presento espontáneamente, presento memorial, no es ese mismo momento en el que te estás presentando ante el fiscal, ¿no? Le estás pidiendo día y hora para tu declaración. Ahora hay muchos abogados que, por ejemplo, dicen, vamos a presentarnos contigo, donde el fiscal o donde el investigador, pero ahí sucede que a veces el policía dice, perfecto, lo voy a llevar detenido mientras el fiscal no me diga otra cosa. Entonces, yo generalmente si me dice ya, nos presentaremos, esperaremos a qué nos dice el fiscal, si nos dice se señala día y hora para su declaración, o estése al cuaderno de investigaciones, y ese rato ver qué mecanismo tenemos todavía de defensa, no hay que agotar todavía, ¿no? Y es específicamente eso, marca una institución que es preferible muchas veces hacerla antes de la imputación formal para decir estoy aquí, no es cierto de lo que me están imputando y presento estas pruebas, la oportunidad individual de poder colaborar. Y ahí incluso dicen muchos abogados y muchos fiscales ha colaborado, se ha presentado a la audiencia y los jueces también toman eso como consideración y dicen perfecto, si se ha presentado él, se está presentando a mi llamado, le he notificado en un domicilio que me ha señalado, entonces no hay peligro de que se dé a la fuga. Más bien él está demostrando su interés de tratar de resolver este conflicto. Por ahí es un delito patrimonial y en su presentación espontánea pide conciliación. Perfecto, entonces está manifestando una buena voluntad, que lo vamos a llamar beneficio, porque las atenuantes son un carácter diferente del proceso penal, por ejemplo. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿O más dudas te he generado, Marco? No, perfecto, doctor, está buenísima su aclaración. Excelente. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Doctor, dentro de lo que es la presentación espontánea, si no me equivoco, hay un plazo para que el fiscal se pronuncie sobre esto. En caso de que no se pronunciara, ¿cuál es el accionar que tiene que seguir el imputado? Esa pregunta es otra de las mejores. Vamos a volver a nuestra ley. Nos dice que la presentación espontánea, en específico, se va a hacer durante y se va a presentar ante el fiscal encargado de la materia, pidiendo reciba su declaración. Y aquí está, si el fiscal no se pronuncia dentro de las 48 horas, el juez acudirá ante el juez de instrucción para que resuelva la procedencia de su libertad o de alguna medida cautelar. ¿Se dan cuenta? El fiscal no ha resuelto dentro de las 48 horas presentadas, que hoy tenemos la plataforma de detención en la fiscalía, tenemos nuestro timbre.
Vamos a la fiscalía, vamos dentro de las 48 horas, no se ha pronunciado, podemos solicitarle al juez que determine la aplicabilidad, o en este caso determine la libertad pese a que me haya presentado y el silencio del Ministerio Público, ¿no? Y a decirle al juez, señor juez, me he presentado sin respuesta alguna del director funcional de la investigación. Entonces corresponde, como dice el artículo 233, que su autoridad determine la procedencia de mi libertad o de alguna medida restrictiva. Le estoy diciendo al juez, existe la posibilidad de que el fiscal me impute, pero me estoy presentando. El juez le dirá, señor representante del Ministerio Público, no puede detenerlo ni aprenderlo a este señor mientras no se decida si va a declarar o va a haber una medida cautelar. O le dirá al presentista espontáneo, ya, perfecto, pero mientras tanto yo voy a determinar tu libertad, pero te voy a arraigar. No salgas del país, voy a emitir oficio para arraigo ante la Dirección de Migración. Porque la presentación por sí sola no desvirtúa riesgos procesales. ¿Ya? Entonces, es tácito, por eso les digo, ¿no? Muchos abogados nos llevan a sus clientes, vamos nomás al Ministerio Público, nos presentaremos y declararemos. La mejor oportunidad para el Ministerio Público para imputarte ese mismo rato, ¿no? Detenerte, de hacer todo. Esperaremos, tenemos 48 horas para ver si se pronuncia o no se pronuncia. Claro, el juez le va a pedir, mediante control jurisdiccional, le va a decir al fiscal, ¿qué ha pasado con esto? Infórmame, tienes un plazo de 5 días, o infórmame dentro de las 24 horas. Y el fiscal ese ratito va a remitir memorial con respuesta, con día y hora de señalamiento de declaración, ¿se dan cuenta? Señor juez, debido a la carga procesal, o yo recién estoy conociendo la causa, recién me han asignado y estoy emitiendo citación para el día tanto, respetando sus derechos, para que venga con su abogado, portando su cédula. ¿Se dan cuenta? Ese ratito tenemos que nosotros decirle al juez, está pasando esto para que nos cite. Pero generalmente sucede. Los fiscales nos señalan ese cachito de declaración, ¿no? Claro que tal vez dentro de un tiempito, pero tenemos para quejarnos al juez. ¿Ya? Ahora sí, preguntas duras. Ya. Las medidas cautelares van a obedecer en específico a principios y que también son características de las mismas. Esto, por favor, apréndanselo así a rajatabla, por favor, porque mientras subsista nuestro código, nuestra ley 1970, vamos a manejar este tipo de forma de medida cautelar, y específicamente las modificaciones que están habiendo van específicamente a estos caracteres y a estos principios. ¿Por qué? Porque nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina así nos ha enseñado. Nos han dicho que éramos muy abusivos con los imputados, los remitíamos directo a la cárcel, presumiendo su culpa, y encima les decíamos, demostrame tu inocencia. Encima les decíamos eso. Entonces, a partir de ahí, se ha entendido y se ha hecho un análisis propio de las características y principios de la medida cautelar. ¿Por qué? ¿Por qué existe la necesidad de privar, interrumpir o ese rato poner en mejor balanza un derecho que el otro? Cuando nuestra Constitución Política del Estado reconoce nuestros derechos en igualdad de condiciones, en igualdad de capacidad, en igualdad de condiciones, en igualdad jurídica. Pero ¿por qué existe esta necesidad de una medida cautelar si todos los derechos supuestamente son iguales? Y un derecho está más que el otro. Ahí vamos a ver por qué. Toda medida cautelar, como principio y característica, debe obedecer a una excepcionalidad a la regla. Antes, la regla sí era la detención preventiva y la excepción era la cesación, como decir, ¿no? Va a decir, corresponde o no corresponde. ¿Por qué? Porque específicamente como excepción, nosotros tenemos que poner en consecuencia o sobre la mesa el derecho que tiene una persona en libertad y de su presunción a la inocencia
para poder cumplir una eficacia de una resolución. Los riesgos procesales. No se va a presentar al proceso. Entonces, los plazos del proceso nos dicen que puede durar 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, se puede extender más excepcionalmente. Durante este tiempito, excepcionalmente, le voy a interrumpir, le voy a suspender, le voy a poner pausa a su libertad personal. Puede ser por detención preventiva, medida sustitutiva o algún otro tipo de medida cautelar necesaria. Recuerden, es excepcional, es la última instancia que se debería llegar para privar un derecho. Pero por más que privemos este derecho, se está respetando el principio de inocencia. Por más que en el momento de la imputación tengamos las pruebas de la culpabilidad. Y ahí es donde yo los he puesto como parejitas a estos caracteres. La proporcionalidad. Porque para cumplir la excepcionalidad necesitamos que esta medida cautelar sea proporcional al hecho que se imputa. Para que dependiendo del hecho que se está imputando o se está conociendo, se pueda garantizar el proceso, por así mencionarlo. Esto va a depender del tipo del delito y de la forma en la que se ha subsumido la conducta. Todos nuestros delitos tienen un calificativo numérico de pena, y los que no tienen numérico de pena tienen días multa, que también esos días multa puede ser efectivizado en labor contra el Estado o económicamente. En otros países condenan a unas personas, le dicen perfecto, te voy a poner el mínimo, 8 años, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Perú, violación 8 años. Pero además de eso, me vas a pagar 200 o 365 días multa. Lo va a evaluar el juez de sentencia. ¿Cuántas UFBs? Aquí en Bolivia, UFBs, sueldos mínimos nacionales, o compensando el tema del hecho punible. Corresponde. Nuestra ley 1173 y 007 han dicho qué tipos de delitos entran en una medida cautelar de detención preventiva. Y nos han dicho la improcedencia. Seguramente más abajo lo vamos a ver. Esta improcedencia nos dice, por ejemplo, una regla, antes de la 1173, que no correspondía a la detención preventiva para delitos cuya pena mínima sea 3 años. Delitos patrimoniales, delitos que no revestían una pena mayor de 3 años, tal vez, mínima de 3 años. Entonces ahí venían, y había muchos jueces con la 007 que dictaban a pesar de los 3 años. Acciones de libertad, se han visto una traba. Y la 1173 ha subido ese límite. Ha dicho, no, momentito, muy poquito es 3 años. Ahora la improcedencia es a 4 años. Ya le ha dado un nivel más alto, ¿no? Entonces ya no corresponde detención preventiva tanto, por así decirlo, ¿no? Estos dos son los que ustedes más van a escuchar en la audiencia de medidas cautelares. La imputación formal, el apersonamiento de la querella responde a la excepcionalidad y corresponde a una medida cautelar proporcional al hecho grave. Lesiones graves y leves, mientras esté libre me va a volver a pegar o me va a intimidar para que yo no me presente o algún otro tipo de circunstancia. Que pueda, momentito, ¿qué pasa si es un delito de violencia familiar? Principio favor débilis. Los jueces van a decir ahí, momento, la excepcionalidad y la probabilidad son tácitas en estos delitos. Aquí no hay, yo no puedo vagamente pensar que no va a pasar esto. Se supone que hay una desventaja de la persona sometida, de un grupo desfavorable, en la persona agresora. Grupos favorables, ya hemos dicho, niños, niñas, adolescentes, mujeres en situación de violencia y personas de la tercera edad.
A esos grupos el Estado excepcionalmente y proporcionalmente los protege ante cualquier otro derecho, otra facultad fundamental que pueda tener otra persona. Si es un niño, niño y adolescente como víctima, hay un peligro efectivo para la víctima. La proporcionalidad es tácita igual a la excepcionalidad. No se supone. En otro tipo de delitos podemos decir, ¿no?, patrimoniales o dependiendo la gravedad de los delitos. La instrumentalidad, que en específico, para que tengan conocimiento ustedes, es lo que nos detalla y lo que tenemos en nuestro código de procedimiento. Ahí hemos constituido la forma y la aplicabilidad de una medida cautelar. Porque no solo vamos a respetar los derechos fundamentales como una balanza de igualdad de condiciones, sino que vamos a ver en específico cuál derecho principal tiene mejor prevalencia para ser protegido. El de la víctima, el del Estado, el del patrimonio. ¿Se dan cuenta? Nuestro código, además de decir detención preventiva, tiene un sinfín de medidas patrimoniales. Secuestro, anotaciones preventivas, que vamos a ver más abajo. Estamos asegurando un fin, estamos asegurando un derecho. Si se declara su inocencia o el sobreseimiento, perfecto. Voy a emitir otro requerimiento o otra orden judicial para que se levante esta medida cautelar. No es para siempre. Y ahí está la instrumentalidad como tal. La ley le faculta a las autoridades a poder incluso de oficio. Delitos 1008. Le faculta al Estado y al Ministerio de Gobierno incautar los bienes solamente porque se vaya a pescar a esa persona con droga. Por más que no sea su casa o por ahí lo van a encontrar en esa casa, ¿verdad? Facultad coercitiva como instrumentalidad. La 1008, delitos que dañan a la sociedad. Por tal se los tiene como delitos instantáneos. Delitos instantáneos que son considerados como proceso inmediato, como si fuera delito flagrante, ¿no? Y la revisabilidad de las resoluciones. Que toda medida cautelar, y eso va al artículo 250 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que nos dice, y cito, ya como si estuviera en audiencia, ¿no?, nos dice que el carácter de las decisiones, y señala, el auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable aún de oficio. No es perpetua, no es permanente. Puede que esta medida cautelar se agrave o, como nos decía Marco, se atenúe. Hayan hechos nuevos que determinen ya no la aplicabilidad de una medida cautelar, sino una medida cautelar menos gravosa. Detención domiciliaria, libertad, alguna medida real. Porque la imputación está ahí, es objetiva, es provisional. Mientras continúe la investigación que pueda durar el tiempo que dure, una persona puede modificar esta medida cautelar. Una modificación muy interesante por la ley 007, modificada por la 1173. Porque nos dice revocable y modificable. Muchos jueces dicen, perfecto, se dicta la presente resolución y el imputado tiene 72 horas, 5 días, 10 días para cumplir las medidas. Si no las cumple, yo le voy a revocar como autoridad de oficio. No me está cumpliendo. O en su defecto, voy a modificar porque ya me demostró que tiene domicilio, trabajo, familia. Ya no corresponde que esté en la cárcel esa pobre persona. ¿Ya? La temporalidad, que es específicamente lo que la ley 1173 nos ha dado.
en el artículo 233, numeral 3, que dice, numeral 3, el plazo de la duración de la detención preventiva será solicitada y los actos a realizar dicho término para asegurar la averiguación de la verdad y el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima y el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo y la duración de la medida. En esta temporalidad, este artículo y este numeral nos está diciendo que el fiscal tiene que decirle cuánto tiempo necesita para poder hacerle investigar y qué actos, qué investigación va a realizar. Porque no va a decir solamente necesito 3 meses. No, necesito estos 3 meses, estos 45 días, este tiempo, para hacer la inspección técnica ocular. Me faltan las declaraciones de los testigos, me falta la reconstrucción de los hechos, me falta la pericia psicológica, la cámara GESEL, el protocolo del certificado médico forense. Va a ser tácito, va a ser explícito en decir qué actos. Y el juez dirá, perfecto, pero señor juez, señor fiscal, me estás pidiendo que es en 6 meses para actos que pueden hacerse en 3 meses. El juez le dirá, te doy 3 meses, perfecto. O le dirá, le doy los 6 meses. Pero eso ya ha sido adherido por la ley 1173, porque no había un plazo. Y las personas se encontraban detenidas, sabe Dios hasta cuánto tiempo. Ya, muy importante la temporalidad. La jurisdiccionalidad, que en este caso la única persona o la única entidad emanada para poder establecer una medida cautelar es un juez. Como nos decía Vivian, el juez de instrucción cautelar, su nombre lo dice, ¿no? Instrucción cautelar, medidas cautelares. Puede ser aplicable por otro juez, dependiendo del tipo de proceso, dependiendo de las circunstancias que hayan podido llevar o no. Pero generalmente la doctrina nos dice que en ese momento no puede ser aplicada por otro juez penal. Un tribunal de sentencia, por ejemplo, ese rato no puede aplicar a conocimiento de un delito, ¿no? Tiene que ser el juez de instrucción por la gradita, por la jurisdicción, por la competencia que le toca. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cuántas clases de medidas cautelares tenemos. Y se han denominado 2 a partir de la modificación de la ley 1173 y ya un poquito antes de la 007, el 18 de mayo de 2010, que son medidas cautelares de carácter personal y las medidas cautelares de carácter real. 2 tipos, que pueden ser aplicables y de forma taxativa, lo dice nuestro código. Las medidas cautelares, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta con estos caracteres? ¿Alguna duda? Me estoy emocionando, ¿ves? Doctor, Dime. doctor, perdón, yo tengo una consulta. Según su criterio personal, dentro de lo que es el caso de la señora Yanine Áñez, ¿usted cree que estos principios se estén cumpliendo? Recordemos que ahora nos constituimos como un Estado garantista y las medidas cautelares son excepcionales. ¿Usted cree que se esté siguiendo estos procesos respecto al caso de la señora Yanine Áñez? Te voy a responder como abogado, porque no soy político, soy apolítico. A veces vierto mi opinión y de los 2 lados me critican, ¿no? No, doctor, como abogado, Sí, claro. te digo, porque el otro día he respondido un poco más y me matan de ambos lados, ¿no? Y más bien he logrado darme la fuga, mentira. En principio, mira, prohíbe la ley, por ejemplo, la detención preventiva para personas mayores de 60 años y en mujeres 58 a 55 años, dependiendo el tipo de algún tipo de patología que tengan, ¿no?
Lamentablemente el Ministerio Público, no solo en ese caso, está usando la excepcionalidad como un principio por el cual pretenden indeterminar un plazo para la detención preventiva. Y lamentablemente los jueces no están aplicando su independencia judicial. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Más allá del caso de la señora Yanine, ¿no? En específico tienen que considerarse estas situaciones, pues la teoría del no plazo, por las cuales han sustentado este tipo de procesos, por ejemplo, porque has visto tú que han presentado acción de libertad, han presentado queja a derechos humanos. La queja de derechos humanos la voy a tratar de descargar, estaba muy, muy mal hecha. No se queja de esa forma, ni mucho menos se pide una medida cautelar de esa forma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene memoriales en su página web de cómo podemos solicitar una aplicabilidad de una medida cautelar, por ejemplo. En este caso, le podía haber ordenado al Estado que le dé libertad hasta que se la sentencie o esta sentencia caiga en ejecutoria. Pero aquí también está la labor de los abogados, en hacer bien ese rol. Hubieran fundamentado bien la solicitud, con seguridad que la Corte les hubiera concedido. Y en específico llevar a nuestro Estado, por la vulneración de principios y derechos humanos, a la Corte Interamericana, a la Corte Internacional Penal. En específico hubiéramos llevado a nuestro órgano legislativo, a nuestro órgano judicial, a la Corte. Pero eso ya depende de los abogados. Es la forma procesal en la que tiene que trabajarse. La excepcionalidad no es una regla, y es como su nombre dice, una excepción. No solamente sucede en ese caso, Vivian, yo tengo un caso y específico, es el mismo, con el tema del Banco Unión Pari. Mis clientes están procesados indefinidamente, el caso es del 2014, 2015, 2017, y cada vez para sustentar una aplicación del proceso siguen ampliando imputación formal por delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito. Y eso es lo que está sucediendo, porque en este caso, si ustedes revisan bien el caso de la presidenta Yanine Áñez, no está como principal imputada, está como cómplice. Eso lo dice la querella de la señora Lidia Patti. Entonces, para el grado de complicidad no existe una medida gravosa de una detención preventiva, porque incluso podría declararse culpable, porque incluso los delitos de sedición y terrorismo el Tribunal Constitucional los ha declarado inconstitucionales. Hoy seguimos procesando de esa forma, ¿no? Me ha parecido a mí, y personalmente se los digo, una aberración, una falta de derecho y una falta de respeto a nuestros derechos y garantías constitucionales y específicamente una violación flagrante a la Constitución Política del Estado, que desconozcan la resolución de la Corte Interamericana de Derechos sobre la repostulación del señor Evo Morales y el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la sucesión presidencial del año 2019, cuando el 2020 ha emitido comunicado y a conocimiento de población que la sucesión ha sido constitucional. Entonces, ¿qué derecho, qué seguridad jurídica tenemos cuando nuestra máxima autoridad o institución revisora de derechos y garantías constitucionales y jurisdiccionales se contradice con dos posiciones diferentes? Yo no estoy del lado de que diga hay sucesión constitucional, se ha cumplido constitucionalmente y legalmente, o la que diga no ha habido sucesión constitucional. Eso es una ilegalidad absoluta, porque ese tribunal que tenemos no debería ni puede contradecirse. Y manifestándote mi criterio propio, no correspondería una detención preventiva para la señora. Uno, porque por más que queramos,
ahorita no se ha declarado nulo la sucesión constitucional, es decir, que una autoridad externa al país nos diga y la hayan desconocido como nulidad de mandato presidencial. ¿Correspondería un juicio de responsabilidades? Sí, tal vez. ¿Que pueda defenderse en libertad? Sí, tal vez. No están considerando todos los elementos que ahorita improceden a una detención preventiva. Pero hay, por ejemplo, nos queda mucha duda, ¿no? Si de verdad hay mucha independencia, si hay o no hay independencia en nuestro órgano legislativo. Porque se supone que los jueces son los que deberían acatar estas normas, estas reglas. Sucede mucho, en muchos casos, no digo que no sucede, pero en estos casos grandes denominados nos estamos dando cuenta que existe un vacío alto, alto, alto de justicia. No lo tomo personal, ni mucho menos de un lado político, ¿no? Simplemente del lado más jurídico, como abogado, ¿no? Me parece que está teniendo muy mala defensa la señora Yanni. No es justificable decir que porque el gobierno está en contra de nosotros, no, eso es mentira. La defensa puede y tiene los mecanismos para recurrir, incluso en queja, pero ya dependerá de ellos. Doctor, Marco. a ver, a mi criterio personal, yo le digo, yo creo que no es tanto la falla, digamos, en los defensores de la expresidenta, ¿no? Desde mi punto de vista, yo le digo eso. Sino el problema es acá, que hay que ver que el poder político, ¿sí? Se ha impuesto al poder de la ley. Y esto no solamente ha sucedido en lo que hoy estamos viendo en nuestro país, sino ha sucedido en lo que se ha visto en Venezuela con el problema de este Guaidó, ¿verdad? Entonces son situaciones, como usted decía, pues el problema es el sometimiento